Con las revelaciones que ha estado dando Oda Sensei en el manga de One Piece, ya podemos nosotros tener la certeza, o por lo menos acercarnos a la verdad, de qué es el One Piece. Claro, para entender todo esto hay que tener una cierta, por así decirlo, serie de parámetros y comprender qué es este mítico tesoro. Así que ponte cómodo, prepara tu botana y tu bebida favorita, porque en este video vamos a explorar qué es en realidad el One Piece. Primero tenemos que viajar al pasado y entender todos los secretos que en el mismo se esconden, secretos que actualmente el viejito loco del Dr. Vegapunk está revelando al mundo, y confirmado con la existencia ahora sí total de Joy Boy y también de todos esos años que han pasado, literal prácticamente 800 a 900 años de toda la historia del mundo, del planeta de One Piece. Tenemos que tener en cuenta que en el pasado había un imperio que estaba extremadamente próspero, es decir, un imperio que estaba al tope máximo de la tecnología. Pero también debemos especular que dentro de este mundo, de este planeta del One Piece, debe haber habido más imperios que o tenían una tecnología parecida o también tenían esta misma característica de avances. Pero de seguro este imperio próspero, este reino próspero, debe haber sido el top culme de los inventos, de la tecnología y de la felicidad, ergonomía, economía y también equilibrio de su gente. Entonces, al estar con este aspecto, sabemos que Vegapunk dice que ni siquiera con todos sus descubrimientos se ha acercado a todo el poder tecnológico que tuvo ese reino antiguo o ese imperio antiguo, lo cual a este reino lo hace foco de envidia y un foco para que el resto de reinos, o por lo menos el resto de países o continentes, decidan tenerlo como un objetivo a atacar o a tomar, debido a que está por encima del resto. Ahora, se sabe que hubo dos batallas de dos ideales que Vegapunk no revela, que dice que entre Joy Boy y el gobierno mundial, o por lo menos la asociación de gobiernos de aquel entonces, hubo dos ideales que no saben cuál era el correcto y cuál era el bueno. Aquí podemos poner dos puntos importantes. El primero, el ideal de los gobernantes, de los 20 reinos que estaban en contra de Joy Boy. Capaz utilizar toda esta tecnología, todo este poder para controlar a las masas y que solo los reinos más fuertes, más prósperos, sean los que controlen el orden del mundo. Mientras que Joy Boy, quien ya oficialmente se ha revelado que fue el primer pirata de la historia, consideró que la libertad, la armonía y el no tener rejas en ningún tipo de aspecto, no solo para las poblaciones, sino también para las personas, era el ideal correcto. Es decir, que todos sean armoniosamente libres. Quizás este fue el choque al saber para estos 20 reinos que existía una persona con el poder necesario, con la tecnología capaz y los recursos necesarios, fue que decidieron unirse para poder vencer a nuestro queridísimo Joy Boy. Ahora, dentro de los 20 reinos no sabemos qué pasó en realidad, es decir, eran amigos de Joy Boy, se pusieron en contra de él, ya eran enemigos, sabían que Joy Boy era una persona que venía del reino próspero y sabían que era peligroso. Nada de esto todavía conocemos y tampoco sabemos cuál era ese choque de ideales, pero obviamente nosotros suponiendo, yo creo que fue así. Los repito una vez más, los ideales de los 20 reinos, oprimir a toda la población para que los reinos más fuertes, más prósperos gobernen sobre la paz de la tierra, sobre el planeta del One Piece, y el ideal de Joy Boy, que todos sean libres y que todos decidan qué hacer con sus vidas. Ahora, otro asunto importante es la presencia de las armas ancestrales. Tampoco sabemos que estas armas ancestrales, que el mismísimo Vegapunk nos dice dos palabras importantes. Dicen que son piezas de artesanía con tecnología que ni siquiera él puede alcanzar. Eso significa que las tres armas ancestrales actualmente siguen vigentes en el planeta. Eso significa que el gobierno mundial debe tener, aunque sea una, que yo de seguro apuesto lo que sea, que debe ser Plutón, que por eso destruyeron el reino de Lulusia. Y con estas armas ancestrales en la guerra del pasado deben haber logrado conseguir la derrota de Joy Boy, porque literal deben haber hecho una verdadera masacre hacia todos los reinos que quisieron oponerse o formar parte
del nuevo pirata o del nuevo libertador de este mundo, que era Joy Boy. Si bien, repito, no sabemos dónde se encuentran estas armas y solo sabemos que Shirahoshi es una de estas armas, lo único que podemos especular es que cuando se las utiliza de verdadera manera, cuando se las utiliza correctamente, se vuelve un literal catástrofe en todo el planeta. Ahora, con todo esto, sabemos que el gobierno mundial, su objetivo es la opresión del mundo. Es decir, con el simple hecho de que el Gorosei, de que la Marina, incluso el mismo Insama protege a los Tenryubito, es porque los Tenryubito tienen no solo poder monetario, sino también poder en sangre. Es decir, que son personas que formaron parte de la rebelión del Reino Antiguo, y estas personas son consideradas como dioses porque ellos creen que se ganaron. Sin duda alguna, obviamente Insama y Musama está a la cabeza, pero durante todo el One Piece, incluso en la batalla de Shabondi o en el archipiélago de Shabondi, vimos cómo Luffy se enfrentó a un Tenryubito y cómo este, a pesar de ser débil, un sujeto entre comillas literalmente, podríamos decirlo, asqueroso, que quería controlarlo todo, tenía o creía que tiene el derecho de matar y acabar con todas las personas o con todos, por así decirlo, las especies que estaban aquí. Y eso abre una gran ventana. El gobierno mundial en el pasado debe haber cometido un genocidio tal, pero tan poderoso, que literal debe haber extinto o por lo menos acabado, oprimido o tener encarceladas a muchísimas especies. Especies que actualmente no solo estoy hablando de los Gyojin, quienes literal son tratados como basura, sino también como la especie de los ángeles negros, como por ejemplo el ejemplo más claro que tenemos actualmente en Estoy presente, King de la banda del Yonko Kaido. Es decir, el reino antiguo, bueno, más bien el gobierno antiguo o la asociación antigua de los 20 reinos, una vez que ganan a Joy Boy, deben haber dicho: todos los reinos, continentes, países que se nos opusieron van a ser exterminados. Teniendo ellos en su mano el poder de poder controlar las armas ancestrales, no debe haber sido para nada difícil. Entonces, aquí hay una pieza clave. Toda la gente del pasado debió contar la verdad que la asociación del gobierno mundial no quería. Y aquí entra la clave de los poneglyph. Estas piezas cuadradas que dan a entender unas escrituras, información que el mismísimo Gold Roger se dio cuenta de la existencia y que actualmente son la clave para encontrar el One Piece. Entonces, estas piezas, estos cubos que tienen información, son la ruta hacia el One Piece, pero también son piezas de un rompecabezas. Ahora nos vamos al presente en donde Vegapunk está revelando toda la información anteriormente mencionada, y prácticamente todo el mundo de One Piece que tenga un Dendenmushi de radiocomunicación o de proyección está viendo la verdad revelada. Verdad revelada que, si bien le faltan algunos detalles, pero Vegapunk no está para nada arrepentido de decirlo. Y ya sabemos lo que pasó anteriormente con todas aquellas personas que se atrevieron a saber o contar la verdad. Fueron totalmente destruidas, así como los eruditos de Ohara, que actualmente ya se sabe que el mismísimo Jaguar D Soul está vivito y coleando en el reino de los gigantes. Y esto nos vola totalmente la cabeza. Pero, ¿qué va a hacer el Gorosei? El Gorosei está, por así decirlo, grupo de ancianos sabios, entre comillas, que en realidad son por así, podríamos apuntar a los matones de Insama, o por lo menos los que tratan de silenciar a aquellos que quieren saber la verdad. Van a destruir totalmente Egghead y literal acabar con todos si se les es posible. La única razón por la que no destruyen la isla todavía es porque hay mucha tecnología que les va a servir para el control de la población. Ahora, repito, si bien el Gorosei quizás no tenga ni a Urano ni a Plutón en estos momentos listos para destruir la isla de Egghead de un solo golpe, por lo menos sí tiene la Booster Call, que, repito, ya lo vimos anteriormente siendo usada en varias islas y de verdad hacen un verdadero destrozo y acaban con cualquier vida existente. Insama, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a decidir en este momento para tratar de detener a aquellos que quieran saber la verdad? ¿Cómo va a actuar
entre comillas, el supuesto dios de todo este mundo de One Piece, porque si nos damos cuenta, actualmente toda la población está impactada. Unos están incrédulos, grupos piratas se ríen de todo lo que está pasando, el gobierno mundial y la marina están expectantes al saber qué es lo que va a ocurrir. Obviamente los grandes revolucionarios también están asustados con todo lo que está pasando y con las revelaciones que está haciendo Vegapunk, que si bien ellos ya sabían ciertas cosas, pero algunas cosas que Vegapunk está diciendo están literal del otro nivel. Y lo que peor aún, ¿dónde está el grupo de piratas más poderosos que tenemos? Es decir, los yonkos existentes, sin contar a Luffy, obviamente. ¿Qué van a hacer? ¿Shanks está de parte del gobierno o no? ¿Kurohige se va a mover? ¿Qué quiere? ¿El control mundial? ¿Acabar con todos? ¿O simplemente busca poder? Es decir, aquí tenemos unas fuerzas de poderes entre el gobierno mundial, los piratas, la población en general y los revolucionarios, que va a haber un verdadero desmadre. Bajo mi opinión, yo creo que piratas, revolucionarios y población en general que quiera darle pelea al gobierno mundial se van a unir. Obviamente a los Mugiwara todavía les queda un par de escalas: vencer a Kurohige y encontrar el One Piece. Y ahora, la gran batalla de los Mugiwara no sé si vaya a ser la de Heck, porque literal la están pasando muy mal. Pero lo que sí les puedo decir es que van a tener una batalla contra Kurohige obligatoriamente, porque Kurohige va a querer alguna de las frutas, va a querer a Nico Robin. Eso es obligatorio, si es que no intentan matar a Nico Robin actualmente en el arco de Egghead. Y llegamos a la parte más importante de todas estas revelaciones actuales, a la parte culme y donde literal estamos a punto de saber qué es el One Piece. Si ustedes se dan cuenta, hemos tenido un viaje de aventuras, de decisiones, de amistades, de tristezas, de alegrías, de logros, de liberar a ciertos pueblos. Entre uno de ellos, Arabasta de la opresión de Crocodile. También tenemos el derrocar al imperio, entre comillas, que fue de no solo Doflamingo, sino también de Kaido. Tenemos la ganancia de los amigos, todos los Mugiwara y todas las personas en cuestión, incluyendo los antiguos miembros de la banda pirata de Goldie Roger. Es decir, hemos tenido momentos extremadamente tristes de la aventura de la vida, como perder a un ser querido que fue Ace y otros más. Incluso se está especulando que el mismísimo Gar también está muerto, que la verdad es uno de mis personajes favoritos, espero que no sea así. Entonces viene la respuesta más esperada por toda Latinoamérica, unida por todo el mundo unido. ¿Qué es el One Piece? El One Piece es la última pieza que falta en la historia. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la aventura del One Piece, nos estamos dando cuenta, nos estamos observando, estamos analizando de manera natural que el gobierno mundial no es lo que se pinta, pero las facciones piratas tampoco es que son buenas, a diferencia de bandas como la de Trafalgar Law, la de Luffy, incluso podríamos poner la de Ustaz Kid. Ahora, analicen esta situación. De One Piece hay un ciclo totalmente vacío. Prácticamente del pasado no se sabe nada y hay muestras del pasado como la isla en el cielo, Skypiea, que indican que hace muchísimo tiempo había otras civilizaciones y otras situaciones. Entonces hay muchas piezas de información que faltan. Y si nos ponemos a pensar en una aventura de piratas, obviamente se nos viene a la mente que el tesoro dorado, que las gemas, las joyas, es lo más preciado. Pero ¿qué pasa si te digo que el One Piece es ese pedazo de información que no se conoce? No te puedo decir bien qué información sería. Es decir, ¿será acaso por qué perdió Joy Boy? ¿Será acaso cuáles eran los ideales? ¿O simplemente los poneglifos es una bitácora de toda la población anterior y que el último poneglifo es la narración de Joy Boy en relación a su perspectiva al mundo? El One Piece es la última pieza de información para saber la verdad absoluta del mundo en el que están viviendo. Eso es el One Piece. Sería trivial poner un objeto, una gema, un tesoro que te termine dando un bufo de poder. ¿Por qué no poner la verdad de todas las cosas? No, por eso quizás Gold Roger con la banda al final se rieron y lloraron al saber la verdad del mundo en el que estaban viviendo, de que todo lo que ellos creían resulta que no era así, y al final todo es el complot de un gobierno o por lo menos de una asociación que quiere oprimir a la población
Y el final del camino es la libertad. Por eso yo te apuesto lo que sea a que el One Piece va a ser esa última pieza de información que falta en el rompecabezas de la verdad del mundo de One Piece para saber qué es lo que atormentó a este mundo. Ya sabemos que la inundación que se viene no es natural, es artificial, ocasionado por la destrucción de las islas. El gobierno mundial, bueno, más bien Insama, está escogiendo a qué islas y qué población destruir con las armas ancestrales. La Mother Flame es esa tecnología de energía inagotable que puede terminar siendo parte para el gobierno para crear armas de destrucción masiva y así mantener todo correcto. El mismo Gorosei y el reino de Insama, así como Pangea, están en el tope máximo de una montaña que claramente se ve que es artificial. Con esto, mis queridos amigos, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Repito mi apuesta, el One Piece es esa pieza de información que falta para saber la verdad. Que ya les digo yo, que va a ser una frase trivial, pero quizás en esta frase trivial esté la respuesta, esté el nombre, esté esa interpretación para nosotros, porque a Oda le encanta que interpretemos en su historia y digamos, yo sabía que esto era el One Piece. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final del video. No se olviden de dejar un comentario para debatir. Este es el video más largo que he hecho acerca de lo que me encanta, que es el anime, los cómics, el manga, etc. Y también les agradezco por esos 2000 votos de confianza. Ya llegamos a 2000 suscriptores y creo que vamos a seguir subiendo. Pero los que verdaderamente hacen esto posible son ustedes. Muchas gracias, nos veremos hasta la próxima y a seguir gozando de One Piece. No cuenten a nadie qué es el One Piece. Adiós.